Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a hacer este ratito de oración con un tema que resulta para Dios encantador, pero que para nosotros podría tener cierto reclamo. Por eso mismo yo los invito a cerrar los ojos del alma y abrirlos del corazón, porque lo que vamos a hablar en este momento no es doctrina fría, sino un susurro del cielo, una súplica de la Virgen, una herida abierta en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar el tema de la Virgen y del Santo Rosario, y a veces son como oraciones olvidadas. Quizá en alguna ocasión relucen, pero ordinariamente pueden estar abandonados en cajones polvorientos. Y esas voces que quizá antes murmuraban, Ave María, ahora callan. O sea, al mismo tiempo hay que reconocer que hay personas que forman como un ejército silencioso, quizá ellas inconscientes, pero unidas por el amor a la Señora en el mundo, que rezan de verdad a la Virgen. ¿Desde dónde? Pues desde una cocina, desde una cuna que mueve una madre, desde un escritorio, un taller en el que trabaja un padre. En fin, son como oraciones encendidas a la Virgen María, como velas, encendidas a la Virgen María, porque desde ahí esas personas rezan el rosario. O sea, pues que es un espacio ese que el mundo no observa, pero donde el tiempo parece detenerse. Un padre preocupado que acude a la Virgen, una madre también preocupada por un hijo que se pierde, una abuela que resiente soledad, olvido, pero que reza y que pide por aquellos que no le pagan como deberían. Y entonces, mientras el mundo corre y grita y olvida, estas personas dicen: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Desde donde nadie las ve, desde donde nadie las percibe, pero que obviamente el cielo escucha y el cielo honra. El cielo honra. O sea, una oración dicha así es más fuerte que 1000 sermones, más luminosa que 1000 focos, podríamos decir, más poderosa que cualquier predicación, que cualquier encuentro con esa persona que lo necesita y que le decimos nuestras ideas, pero cuando la oración precede, las palabras llevan un impacto espiritual impresionante, porque en esas oraciones no se habla de Dios, sino que se habla con Dios. Y Dios se mete en el corazón de los que rezan.
O sea, es importante porque cuando uno puede sentir pues que en esta sociedad que se venera la juventud y que la velocidad y lo materialista y el dinero y el poder, entonces estas cosas van quedando como postergadas. No lo podemos negar. No hablo de ti, no. Hablo del ambiente y quizá un poco de ti, de mí. Porque como me decía una persona, antes yo, cuando estaba donde el médico y pasaba una hora esperando, pues rezaba una parte del rosario. Un profesional famoso allí, que ya murió. O cuando iba en el carro, pues si ya había rezado el rosario con mi mujer, pues rezaba otro. Y en fin, acudía y tenía muchos motivos de oración, tenía un familión, ¿verdad? Todos tenemos muchos motivos de oración, personales de los círculos íntimos y los círculos menos íntimos, nacionales e internacionales. Vivimos en una época de guerras y de tensiones y de temores. Y bueno, entonces no podemos pensar que el tiempo de esas oraciones ha terminado. O que esas oraciones dichas han sido en vano, o que el rosario es una reliquia del pasado que aún sobrevive en algunos, pero que no es del todo. No, no nos equivoquemos. Las personas que rezan hacia la Virgen son columnas invisibles que sostienen a las familias, a los países, al mundo entero. Son fuentes que generan situaciones o relaciones rotas. Cada Ave María puede salvar una persona, una familia del abismo. Estoy predicando sobre la Virgen María porque este mes es el mes de la Virgen del Carmen, que es una advocación antiquísima. Ya voy a hablar de ella, pero antes quería hacer esta introducción porque qué importante es pensar que tenemos que darle más valor, más peso, más tiempo al rosario. Y ahora es tan sencillo, ¿verdad? Y esas facilidades que están en el teléfono, que están en diferentes aplicaciones y son rosarios bien rezados y rápidos que uno se puede, lo reza en 15 minutos, 16 minutos y una parte del rosario que ya rezó la del día, pues la puede rezar en 10 minutos. Pero son oraciones riquísimas. Y tú tienes que saber que cuando un padre, una madre, un hijo que ya puede pensar, ¿verdad? Una abuela reza el rosario, el infierno tiembla. El infierno tiembla. O sea, cuando esa persona a través de María ofrece su cansancio, su sacrificio, los ángeles se inclinan. Cuando nos ven rezar el rosario, los ángeles se inclinan, se unen a nosotros. Y cuando un padre, una madre llora porque no puede remediar una situación que es difícil de suyo, bueno, pues el cielo escucha y Jesús, como dice el Salmo, ¿verdad? Es un salmo muy bonito que dice, inclina tu oído hacia mí y escucha, Señor, mi palabra. Pero es como cuando el niño llega a la mesa, ¿verdad? Y le habla al papá en jerigonzas, el niño casi bebé, ¿verdad? Entonces, y el padre se tiene que inclinar para ver qué quiere decir. Inclina tu oído hacia mí, Padre. Y claro, si le hablamos a través de la Virgen María a Dios, qué maravilla. No te olvides que Dios, Hijo, nos da a María Santísima cuando todo parece haber sido un fracaso. Cuando todo puede haber parecido una batalla que se ha perdido. Y no, precisamente Cristo ha conquistado el mundo en la cruz.
y ha pagado por nuestros pecados derramando toda su sangre en la cruz. Y ahí llama a María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en Juan estamos representados todos. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese día Juan la recibió por suya. Es una frase que ya me has oído comentar, que es difícil de traducir porque en hebreo es como que la recibió en su casa. Pero eso significa que la vuelve suya. Pero nosotros sabemos, por supuesto, que en realidad la Virgen hace suya a Juan. Y Juan recibió ese toque mariano especial, que tuvo la suerte que los otros no recibieron, pero es que estuvo viviendo con ella. Es importante porque nosotros cuando acudimos al rosario, acudimos a la Virgen, ¿verdad? Nos puede pasar aquello que es bien bonito. El otro día oí un comentario que me gustó sobre ese evangelio que habla de la tempestad calmada. Cuando Jesús va dormido en el cojín, en la popa, y lo llegan a despertar los discípulos y dicen, Señor, ¿no te da pena que perezcamos? Entonces le hablan así, ¿verdad? Le piden. Y entonces él, puesto en pie, dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Y entonces ordena al viento y al mar con una palabra, cállense, enmudezcan. 2 palabras. Inmediatamente la tempestad y el viento cesan. Allí en el mar de Galilea hay tempestades muy serias porque como está a 200 metros bajo el nivel del mar, que es como una olla, y vienen los vientos del Mediterráneo que chocan con los vientos ordinariamente, a veces hay todavía otras corrientes cruzadas con los vientos del desierto de Persia, y entonces ahí se forman como remolinos tempestuosos, a veces solo de viento, pero eso no lo tenemos aquí, tenemos oportunidad de ver, pues son tremendos, ¿verdad? Y a veces viento y agua. En esa ocasión dice que solo era de viento, pero la barca estaba inundada y casi se hundía. Y entonces, cuando inmediatamente se callan el viento y el mar, los discípulos se preguntan, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? ¿Y quién es este? O sea, que los que le han pedido que actúe, después se asustan. Pero eso pasa en realidad cuando acudimos a lo sobrenatural y cuando acudimos a nuestra madre. Asusta. O sea, dice Santa Teresa que el amor que Dios le tiene le asusta. A veces la estremece y asusta, porque lo puede comprobar. Y cuando nosotros rezamos con devoción y somos escuchados, a veces tenemos esa sensación que estamos tocando el cielo con las manos sucias, porque el cielo nos oye. O sea, pues pidamos al Señor con humildad, acerquémonos a María con humildad, echándonos también encima la generación que nos ha tocado vivir, ¿verdad? De tantas familias que están heridas, matrimonios que se rompen, jóvenes que se pierden y muchachos que no saben ni siquiera ahora persinarse, no saben persinarse. Y yo como sacerdote preparando esta meditación tuve muchas dudas de cómo concretarla porque el otro día me preguntó un joven, ¿y la salvación? ¿Y salvarse de qué? Pero no me lo preguntaba con mala intención. ¿Y la redención de qué? O sea, si no conocen esa antropología cristiana revelada por la Biblia, ¿verdad? Y también judeocristiana revelada en la Biblia, ¿verdad? Entonces no entienden la intercesión de María. María no se entiende. ¿Para qué? ¿Y para qué nos la da Dios? Para que interceda por nosotros. Estamos viviendo una noche oscura y el rosario es una lámpara encendida y los que rezan se vuelven lámparas encendidas precisamente
como dice San Pedro, quasi lucerna luce sin calicinoso loco. Hay unas frases poéticas en las cartas de los apóstoles, como lucecía que luce en lugar escondido, como lucecía que brilla. Allí donde debería haber oscuridad, hay una luz que los hombres quizá no notan, pero Dios sí. Parece apagarse el mundo, pero no, si acudimos a María. O sea que en estos momentos difíciles, ¿verdad? Hay que volverse muy marianos. Y entonces es cuando entendemos la intercesión de la Virgen. No sé si conoces, algunos de ustedes lo conocerán, ¿verdad? Que la historia de la Virgen del Carmen, que se remonta al siglo XII, y pues en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, es un monte que tiene como unos 600 metros, ¿verdad? Y que está cerca de Haifa. En realidad, el Monte Carmelo cae a Haifa y está el Mediterráneo ahí en la playa. Y entonces, y Carmel significa jardín de Dios o viña de Dios, el jardín de Dios. Y aparece citado en el libro de los Reyes la primera vez porque es la gruta donde vive el profeta Elías y donde demuestra el poder de Dios contra los sacerdotes de Baal, que eran 400, y que les propone un reto de holocausto, de sacrificio, de oración a Dios, porque el castigo que tenía esa zona, no solo es el pueblo hebreo, sino toda esa zona, es que no llovió en 3 años. Pero eso ahora es menos dramático porque pues, si vamos a Dollar City, los productos que compramos en Dollar City no los hemos producido en El Salvador, pues, ¿verdad? Y vamos a otro lado y la verdura y la carne en Nicaragua, etcétera. Tenemos otros recursos, pero en aquel tiempo no. Siendo que es malo también para nosotros, pero para eso ellos era peor. 3 años sin llover nada, tremendo. Se estaban muriendo, de hecho se morían. Y entonces, después de haber vencido y de que el sacrificio de Elías ha sido escuchado, va a la cumbre. Algunos de ustedes conocerán, es un lugar impresionante, tiene una iglesia que cubre la roca, la cueva. Entonces uno ve a la altura de la cueva y arriba de la cueva está el altar, pero lo que uno tiene delante es la cueva, la oquedad, y arriba el altar. La iglesia es más alta, por supuesto. Y entonces, opuesto a la iglesia está el mar. Y entonces ahí en ese lugar Elías se fue a poner de rodillas, a postrarse de rodillas ante el Señor, a pedirle pues que viniera el agua. Y entonces le dijo a su criado, ve a ver, asómate, porque hay como un mirador natural, ¿verdad? Que donde se ve el Mediterráneo y Haifa abajo. Y entonces dice, ve a ver si viene la tormenta. Y entonces el criado regresa y dice, no veo nada. Ora más y le dice, ve a ver si viene. Y regresa el criado, no veo nada. Entonces sigue rezando y la tercera vez ve a ver y regresa el criado. El criado dice, veo una pequeña nubecilla a la distancia como el tamaño de un puño. Y entonces Elías le dice, ve a avisarle al rey que prepare sus caballos y su carro porque no va a poder bajar por la tormenta. O sea que yo estaba sequísimo y se iba a poner pues tremendo con la tormenta. Y efectivamente llega la nube y el agua. Y entonces en esa nube que trae el agua, los santos han querido ver a María Santísima. La salvación fue para ellos el agua, ¿verdad? Pero ¿dónde llegó el agua? A través de la nube. Y es que así hay muchas imágenes que utilizan la tradición, ¿verdad? Pero es precioso, también se dice la aurora. Y entonces le dicen a María, quasi aurora val de rutilans, como aurora que brilla muchísimo. Aurora, porque después viene el sol. El sol es Dios, es Cristo, pero ella lo antecede, que es la aurora maravillosa.
pues aquí la nubecía. Y entonces ahí, en 1200, se juntan pues unos hombres y forman la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen. Pero en 1251, me parece que es el sexto superior, San Simón Stock, en Inglaterra, se le aparece la Virgen y le entrega el escapulario, que era era un hábito, una parte adelante y una parte atrás, que se fue reduciendo para los laicos y hasta hacer esa mínima expresión, pero le ofreció muchísimas gracias. Entonces, se vieron obligados en 1270 a abandonar esa zona por la invasión islámica, y entonces se extienden por todo el imperio, sobre todo en ese momento español, que era muy grande. Recordemos que fueron dominando pues mucho el Mediterráneo, etcétera, y aparecen esos grandes santos: Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de los Santos, Edith Stein, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, San Alberto de Jerusalén. O sea, hay parece como 90 santos carmelitas, ¿verdad? O sea, es una orden que ha sido muy prolífica en la santidad. Y entonces, ese símbolo, el escapulario, es uno de los símbolos más queridos por el cristianismo. Y tiene muchísimas bendiciones. Hay unas promesas, ¿verdad? Las promesas, dice San Simón Stock, que no moriría en pecado alguien que lo llevase, ¿verdad? Y en segundo lugar, en Juan 22, bastante tiempo después, se le aparece un siglo después y le dice la Virgen que sacaría del purgatorio el sábado siguiente a la persona que muriese con el escapulario del Carmen, y que pues tuviera un nexo con ella. No digo que sea perfecta, un nexo con ella. Deseo de crecer en el amor, de imitar las virtudes de la Virgen, de frecuentar en la medida de lo posible la Eucaristía, pero de rezar alguna oración diaria, alguna, por pequeña que parezca, una referencia a la Virgen. Y ella se vuelca en bendiciones, ¿verdad? Se vuelca en bendiciones. Este escapulario, pues, ha sido muy querido por los santos. Fíjate que a mí me tocó ver, no lo vi inmediatamente, pero cuando yo conocí a San José María, y en Roma, llegó a estudiar un venezolano. Y este venezolano había como una finca de verano, porque es una universidad, y entonces Roma hace un calor insoportable. Y entonces, con unos negocios y unas donaciones, don Álvaro consiguió una universidad de verano en la orilla del mar, pero el mar es fresco ahí, ¿verdad? Entonces, luego eso ya pues lo envió el turismo y se vendió. Pero en esa época era una playa muy bonita. Y resulta pues, y muy serena, el Mediterráneo no tiene las olas nuestras, y el venezolano se ahogó, tenía, ¿qué? 23 años, 24. Y San José María pues sintió mucho dolor y preguntó que si llevaba el escapulario del Carmen. Es que los santos se lo toman en serio. Entonces, y le contestaron que no le encontraron. Y no le encontraron. Y sucedió que un año después llegó gente al Colegio Romano, así se llama, de la Santa Cruz, y entonces alguien necesitó una calzoneta. Y como este venezolano pues acababa de llevar, tenía pues ropa nueva, pues se puso ahí para que él fuera necesitando, la fuera tomando. Y entonces él tomó la calzoneta y en el bolsillo de la calzoneta estaba el escapulario del Carmen. Y entonces se lo dijeron a San José María, y los santos toman esto en serio. Él tuvo una verdadera alegría. Entonces, volviendo al tema de la Virgen, yo quisiera, porque uno dice, bueno, las apariciones, ¿qué norte, qué línea tienen de la Virgen María?
es la línea que da Fátima. Fátima es el inicio de todas estas apariciones del siglo XX, de las cuales quedan algunas, ¿verdad? Y que dan la línea. Y entonces quisiera pues leerte un poquito de esto, ¿verdad? La meditación se me está acabando el tiempo, pero van los pastorcitos y dice, por encima de los olivos observan una intensa luz, una especie de silueta humana se dibuja en el aire y se dirige donde están. Blanca, más blanca que la nieve, parece una estatua de cristal atravesada por los rayos del sol. Y entonces sus rasgos son los de un adolescente de 14 o 15 años de belleza espectacular y sobrehumana. Y él les dice, no temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Y entonces les enseña a rezar, porque los pastorcitos rezaban como niños. Decimos que no es la pena decir que rezan mal porque son niños, pero rezaban como niños, no del todo bien, ¿verdad? Entonces, él toca la frente, el suelo con la frente y repite 3 veces, Dios mío, creo, adoro, espero, amo, te pido perdón por los que no creen, por los que no adoran, por los que no esperan ni te aman. Y entonces, después este ángel que les enseña a rezar, ¿verdad? Y después les da la comunión y es precioso como lo va preparando el cielo a estos chiquillos para que vayan para que reciban las apariciones de la Virgen y sobre todo su mensaje. Pero entonces leo una de las apariciones, son 6 u 8, no estoy recuerdo ahora mismo, dice, en un segundo relámpago más brillante que el primero que los deja inmovilizados en su sitio, después de haber andado unos pasos, en una pequeña carrasca está rodeada por una claridad que casi los ciega. Y los 3, obedeciendo a un impulso, miran hacia la derecha y ante ella, sobre un arbusto en el centro, aparece una señora y la mayor le pregunta, ¿qué queréis de mí, señora? Con gran tono de humildad. Y entonces, y ella insiste, porque no estoy leyendo la primera aparición, por tercera vez sobre el rezo diario del rosario en honor de la Santísima Virgen. Ella misma lo dice. Está la guerra mundial, Primera Guerra Mundial, y le dice a rezar por la terminación de la guerra. Pero entonces, en otra aparición, la chica Lucía grita, es Lucia en realidad, en español no tenemos ese nombre, es Lucia, Lucio si alguna vez sabes, pero Lucia, ¿no? Y entonces, y el ángel les pide, sacrificaos por los pecadores, perdona, Virgen, y decid a menudo, pero especialmente al practicar algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, en reparación de las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María. Pero ya decía antes, cuando me preguntan a mí, ¿salvarse de qué? Es que esa ideología woke ha avanzado más de lo que nosotros creemos. La juventud solo vive del inmediato y no va a lo trascendente. Pero la Virgen aquí está metiéndonos en el camino justo y para que actuemos y recemos, porque siempre es así, la iglesia reza y pide por los necesitados. Y entonces dice, cuando ella pronunciaba estas palabras, el haz de luz proyectado de sus manos, que se abren, pareció penetrar la tierra y nos vimos por dentro de un gran mar de fuego. Dentro de este mar estaban sumergidos, negros y ardientes, los demonios y las almas en forma humana, semejantes a brasas transparentes, sostenidas en el aire por las llamas, y caían por todas partes, igual que en las chispas en los grandes incendios. Si lo has visto tú en el campo alguna vez, cuando se quema un cañal, ¿verdad? Que van cayendo las chispas así, y van cayendo como las chispas en los grandes incendios, sigo leyendo, sin peso ni dirección. Entre grandes gritos y aullidos de dolor y desesperación que hacían temblar de espanto. Fue seguramente ante esta visión cuando yo lancé la exclamación de horror que dicen que fue oída, porque estaba en éxtasis, ¿verdad?
Los demonios se distinguían de las almas humanas por sus formas horribles y repugnantes de animales espantosos y raros, pero transparentes igual que carbones encendidos. Esta visión duró solo un instante y tuvimos que agradecer anticipadamente a nuestra cariñosa Madre del Cielo que nos hubiese adelantado la noticia de que nos conduciría al paraíso. De otra suerte, creo que hubiésemos muerto de terror y de miedo. Y entonces la Virgen le explica, ¿verdad? Les explica, habéis visto el infierno, donde van a terminar las almas de los pobres pecadores. Para salvaros, el Salvador quiere instituir en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hace lo que yo os diré, muchas almas se salvarán y tendrán paz. La guerra va hacia el final, era la preocupación general, ¿verdad? Pero si no cesan de ofender al Señor, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial. Ni sabían ellos quién era Pío XI, ni que estaban en guerra, dicen los niños que no sabían ni siquiera, pero esto se lo dice la Virgen, ¿verdad? Y entonces le dice cuándo va a comenzar la Segunda Guerra, que se dice cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios da del próximo castigo y la guerra. En fin, entonces el punto es que, ¿qué hacemos nosotros, verdad? Si tenemos el rosario tan a mano y es tan fácil de rezar. Y si te canso, te aburre, quizás es que no has leído un poco del rosario, tenemos que leer, porque es una oración cristológica, es como un resumen del Evangelio. Hablamos con el Padre Celestial, con el Hijo, con el Espíritu Santo, decimos el Gloria de San Pablo, recordamos a los apóstoles, y el Ave María es la oración que el ángel le dijo a la Virgen cuando le comunicó que iba a ser la madre, ¿verdad?, de Jesús. Y el Santa María es la respuesta de la Iglesia que pide en nombre de todos nosotros. Pero quiero terminar porque ya no da tiempo. Dice, la Virgen que les dijo que al terminar cada decena del rosario, en algunos países está esto ya metido como una costumbre, por aquí no, ¿verdad? Pero no quiere decir nada, la oración es preciosa. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas. Juan Pablo II, que era tan mariano, escribió una carta del Rosario que tiene ni 20 páginas, pero es preciosa. Y dice al comienzo, y así termino la meditación, ¿verdad?, de la mano de la Virgen, el Rosario de la Virgen difundido gradualmente en el segundo milenio, porque es a través del segundo milenio que se va difundiendo, bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio, una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. O sea, pues que en la festividad de la Virgen del Carmen, pues lo lógico es que pensemos en el escapulario, ¿verdad?, y que nos lo impongamos, pero que recordemos que lo que hace permanente la presencia en la vida de María Santísima de una manera fácil y práctica es el rosario bien rezado. Santa María, digámosle para terminar, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia.
te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a ir a una de las parábolas más bellas de Jesús, y es la parábola de el sembrador. Y dice así Lucas: las parábolas, dicen los entendidos, tienen una gran capacidad de enseñanza porque presentan los misterios más altos a la medida de todos y de cada uno de los que escucha. Pero se puede uno elevar muchísimo a partir de las parábolas, así como puede desaprovecharlas, por supuesto. Reunida una gran muchedumbre de los que venían a él de cada ciudad, dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente. Es algo metafórico, ¿verdad? Salió el sembrador a sembrar su simiente. Y al sembrar, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra cayó sobre piedra y nacida se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de espinas y creciendo con ella, las espinas la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y nacida dio fruto, el céntuplo. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, que estaba hablando con autoridad. Pero sucedió que los discípulos no entendieron la parábola. A nosotros nos puede parecer un poco sencilla de entender la parábola porque tenemos siglos de cristianismo, ¿verdad? Pero estos la oyeron y no la entendieron. Y es una suerte para nosotros porque le fueron a pedir a Jesús una frase que se repite en la iglesia en latín: edicere nobis parabolam. Enséñanos, Señor, la parábola. Explícala. Entonces dice Jesús, eso es lo bonito de esta parábola, que Él la explica. Entonces dice: la semilla es la palabra de Dios, que siempre cae. O sea, el Señor tiene interés. ¿Y qué interés? ¿Qué tanto interés tiene el Señor? Bueno, Él explicó, ¿verdad? A través de San Pablo, nos ha elegido antes de la constitución de los mundos para que seamos santos en su presencia. Quiere que seamos santos, que demos el 100%. Pero Dios, dice San Agustín, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, la vocación tiene una conformación según el recipiente que la recibe. La llamada viene con toda la riqueza del cielo, ¿verdad? Tú eres mío, pero qué tan suyos somos, eso ya vendrá y ya será cuestión del amor de cada persona y del día a día. Pero Él quiere hacer de nosotros unas obras maestras, pero las obras maestras no se improvisan. Las obras maestras necesitan una preparación y un desarrollo para irse logrando poco a poco. Por eso es que dice la Escritura: vías tuas domine demonstra mí, esemitas tuas edoceme. El Salmo dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. No seamos presumidos o precipitados o superficiales para creer que vamos bien. Si gracias a Dios no vamos del todo mal, es por Dios, es por Él, porque nos ha mirado con ojos de piedad y misericordia y nos está auxiliando. Pero, Señor, enséñame tus caminos y muéstrame tus sendas.
porque quiero ir a más, quiero cumplir tu voluntad divina. Y entonces vienen todos esos medios que el Señor nos da, ¿verdad? Como la oración. ¿Cómo les enseñó a orar el Señor? Qué bonito eso. Les enseñó. Tenemos palabras de Cristo concretas de oración. Y luego les da los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Y luego en la iglesia toda la riqueza de la dirección espiritual y de la formación. Pero decía Juan Pablo II, si tú no te formas, nadie te formará. Entonces se dice así correctamente, hay que autogestionar la formación, sabiendo que el primer obstáculo para ella somos nosotros mismos. El hombre viejo, que es rebelde y caprichoso y juzgón y entrometido y confuso, enredado, que no se deja formar. Entonces hemos de abrir el corazón. Ven, Señor, y no tardes. Entra en mi corazón y cámbiame. Pon tu semilla en mi corazón. Sembrador divino, ven y haz en mí tus maravillas. Entonces aparece todo la iglesia, digo, con la formación y las instituciones de la iglesia que nos dan explicaciones y aplicaciones del Evangelio y de toda la palabra contenida en la Biblia y en la revelación. Pero entonces eso es la propuesta de Dios, pero sigamos leyendo. Jesús dice, pero los granos, ¿verdad?, que caen a lo largo del camino, son los que oyen, pero es tierra dura, ¿verdad? Enseguida viene el diablo y la arrebata de su corazón para que no crean y se salven. Entonces, esa tierra es una tierra a la que le cae la semilla. Fíjate que en estas tierras a todas le cayó la semilla, pero claro, es dura. Entonces, la domina la soberbia, la autosuficiencia, la indocilidad, el conformismo, las postergaciones, en fin. Ortega y Gasset dice una frase muy bonita. Dice que estas personas son como obreros que quieren tomar de una mesa de vidrio una aguja y con sus manos callosas no pueden. La tienen al lado, pero no la pueden tomar porque son soberbios. Es como el primer obstáculo, la tierra dura. También dice, son como pueblos de la perpetua aurora, que así se llaman esos pueblos que todavía están en la edad de piedra, como los aborígenes en Australia, algunas tribus en el Brasil, ¿verdad? Entonces, que ven el sol, pero están, o mejor dicho, no llegan a ver el sol, están en la perpetua aurora. Pero sí les cae la semilla. Pero claro, entonces como son tierra dura, vienen los pájaros, el demonio, ¿verdad?, se las lleva, se las saca del corazón y no creen. O creen poco, o creen a la medida de su disposición de dar. Y aquí hay que darlo todo, como Cristo, que no se reservó nada. Pero sigamos leyendo. Los que caen sobre piedra, o terreno pedregoso también se traduce a veces, son los que cuando la oyen reciben la palabra, pero no echa raíces en ellos. Creen algún tiempo y a la hora de la tentación sucumben. Es decir, tienen poca profundidad de tierra, pues son superficiales. Oyen, les gusta, les encanta, reaccionan bien, pero por atolondramiento son variables. Mira que nosotros, los latinoamericanos, somos un tanto así. Buenísima gente, pero difíciles de construir, ¿verdad? Entonces, variables, superficiales. Entonces, San José María, hijo, decía, no seáis ni como tontos ni como niños. O sea, hay que profundizar, porque entonces nos volvemos inconstantes, vacilantes, flojos, y a la hora de la dificultad volvemos atrás. Pero es distinta la situación de la primera tierra dura. Esta es tierra que recibe, reacciona con gozo, con alegría
lo saborea, pero no es consistente. Son personalidades permanentemente inacabadas. O como se dice ahora, son autoculpables de su minoría de edad. Y Cristo necesita un mínimo de madurez, al menos para comenzar. Ese es el segundo tipo de tierra. El tercer tipo de tierra, te leo lo que dice Jesús, son los granos que caen entre espinas. Aquellos que oyendo van, pero se ahogan con las preocupaciones de este mundo, las riquezas y las comodidades de la vida, y así no llegan a la madurez, no llegan a dar fruto. Qué bonito lo describe el Señor, porque lo entendemos cuando lo pensamos. Las espinas que son, pues, las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, que nos pueden dar trabajitis o nos pueden estar constantemente comiendo el coco, ¿verdad? Y exageradamente también, ¿verdad? Porque no estamos alcanzando las metas autopuestas, autofijadas, autodeterminadas. También las riquezas, la avaricia, como que nos llena la cabeza, ¿verdad? Y nos puede tontear. La riqueza, si no se lleva bien, confunde. Las comodidades, ¿verdad? Las comodidades, bien importante es el tema porque la comodidad es una sensualidad. La comodidad nos hace sensuales. Y entonces, claro, hay que barrer la propia casa primero para reaccionar y sujetar al cuerpo y no dejar que esas espinas ahoguen la semilla, la plantita, ¿verdad? Que está comenzando a crecer. Y dice después Jesús, en cuarto lugar, lo caído en buena tierra son aquellos que oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto con la perseverancia. Otras veces se traduce con la paciencia. Es poco a poco, pues vamos cambiando y como dice San José María, son las sucesivas conversiones y a veces la segunda conversión es más difícil que la primera porque teníamos el entusiasmo la primera vez y después sostenernos. Es como Enrique Rojas dice, qué fácil es enamorarse, pero qué difícil permanecer enamorado. ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucede con Dios. Entonces, es claro, hay que ser de esos que guardan la palabra y con la paciencia y el esfuerzo y la batalla. Te cuento una anécdota, la podría leer, pero sería muy largo, de un seminarista que está en un colegio, seminario en Nueva York, y ha llamado el rector a su papá. Y su papá se sale de la casa a oscuras y trabaja con los trenes y vuelve a casa cuando también ya está el día a oscuras. Es un hombre que trabaja mucho, pero lo ha llamado el rector del seminario, del colegio. Y entonces cuando llega le dice, su hijo tiene otros caminos. Mire a San José. No todos sirven para ser sacerdotes. Y entonces así le va diciendo el rector un montón de cosas para decirle que su hijo ya no podía seguir en el seminario, pues, ¿verdad? Y entonces que quedaba fuera, porque no había dado el alto. Y entonces, pues, el papá hace lo posible y discutió un poco, pero no hubo vuelta de hoja y salió para la casa de noche. Y dice que iban en perfecto silencio, dice el muchacho cuando narra el suceso, y como queriendo quitarle peso al momento, dice, papá, no te preocupes, yo voy a trabajar, conseguiré empleo y te voy a ayudar. Entonces el papá dice que tomándolo por el hombro le dijo, hijo, no pares, sigue adelante.
Y entonces dice, y esas palabras lo animaron y consiguió permanecer en el seminario, y cuentan más peripecias y al final firma el testimonio, dice Richard Cardinal Cushing, el Cardinal Cushing de Nueva York, o de Boston, estoy ahora. Entonces, que fue echado por no tener capacidad para estudiar para sacerdote. Entonces, cuando era seminarista, ¿verdad? Entonces quiere decir que también la santidad supone lucha, supone esfuerzo, y Dios, pero Dios está de nuestro lado. Terminemos así la meditación, ¿verdad? Sabiendo que quizás no somos una tierra de estas como de laboratorio aparte, sino como una mezcla de todas estas tierras. Y que tenemos esos defectos que debemos conocer para apartarnos y luchar con ellos, que la santidad no es quitar defectos, es adquirir virtudes, es crecer, ¿verdad?, en el amor. Pero están esos defectos y hay que quitarlos. Entonces, llenémonos de confianza en el Señor, que nos cubre con sus bienes, y pidámosle que en el tiempo que Él considere oportuno, el tiempo de la paciencia y la perseverancia, nosotros con su gracia y con su semilla de buen sembrador lleguemos a dar fruto, lleguemos a dar frutos de santidad, de cristianismo bien vivido, de testimonio puro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.